Gracias, Consuelo. ¿Ya? Entonces, reducir la brecha salarial, incrementar los porcentajes de las personas cubiertas por el, o sea, incrementar el número de personas que aportan el seguro, ¿no? Del 47 al 51%. Ya, obviamente, recuerden que nosotros tenemos trabajo informal. Vamos a ver la parte que dice respecto a la ley de lo que es los derechos que tienen toda persona respecto a la parte laboral y los derechos incorporados al trabajo juvenil. Vamos a ver que estos derechos son irrenunciables, según lo que dice la ley. A ver, ayúdenos. A ver, ¿alguien que nos ayude con la lectura? Nadie. A ver, Kenneth, No, profe. dale. A ver, artículo 4, irrenunciabilidad de derechos. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será anulado toda estipulación en contrario. Artículo 34.1, trabajo juvenil. Persona joven entre 18 y 26 años de edad impulsa impulsa el empleo juvenil en coordinaciones junto al primer empleo. El número de trabajadores jóvenes de las edades será regulado por el Ministerio del Trabajo, dependerá de la actividad y tamaño de la empresa. Artículo 34.2, condiciones del trabajo juvenil. Aplicación de esta modalidad de contrato implica el aumento del número de trabajadores estables. Artículo 34.3, aporte al IES. El pago del aporte del empleador en esta modalidad será cubierto por el Estado central hasta 2 salarios básicos unificados del trabajador en un año. Si supiera el trabajador el monto de los 2 salarios básicos, la diferencia la diferencia la cubre el empleador, siempre que el número de trabajadores no supere el 20% del total de la nómina de trabajadores estables. Si se supera este porcentaje establecido, la totalidad del aporte por quienes acceden serán asumidas por el empleador. ¿Ya? Entonces aquí vemos el primer artículo de irrenunciabilidad de derechos, ¿no? O sea, de que si ustedes trabajan en alguna actividad, obviamente hay derechos adquiridos, pagos de salarios y honorarios que son irrenunciables, ¿no? O sea, pueden inclusive hacerle firmar algún tipo de documento, pero eso no tiene validez porque los derechos laborales no son, no son sujetos de renuncia. Ustedes pueden firmar un papel en el que diga yo renuncio a mis derechos, pero igual, si ustedes presentan una solicitud de que se les paguen sus haberes, si hayan firmado lo que hayan firmado, les van a reconocer sus valores, porque prima el principio del derecho al trabajo, y todo trabajo es remunerado. ¿Sí? Entonces, obviamente, también se crean las condiciones, personas, se considera trabajo juvenil a los que están entre los 18 y 26 años. Esto se debe porque se buscaba, como les mencionaba, estimular el ingreso al mercado laboral a este grupo para que no caigan en actividades de vicios, ¿no? Y buscar la forma de que estos adolescentes, o sea, esta masa de la población tenga una estabilidad laboral. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué hace el Estado en el artículo 327. A ver, ayúdanos. Yo leo. Adele. Artículo 327. La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o empresa empleadora. La contracción laboral por horas o cualquier otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva, el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. Concordancia, codificación del Código de Trabajo, artículos 8. Ya. ¿Sigo?
Sí, sí. Artículo 328. La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de las personas trabajadoras, así como las de su familia. Será inembargable, salvo para que pago las pensiones por alimento. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni desentocado, salvo autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley descontado. Lo que empleador debe a los trabajadores y trabajadoras por cualquier concepto constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los hipotecarios. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces, miren, ¿qué significa esto? Vamos en la primera parte. La relación entre personas y trabajadores va a ser bilateral y directa. ¿Qué significa esto? De que la persona que trabaja con el que contrata pues, tienen una negociación directa respecto a qué actividades vas a hacer y cuánto van a ganar. Recuerden que cuando uno va a buscar un trabajo, en realidad lo que está es vendiendo su carga laboral, ¿sí? Y esto debe de tenérselo bien claro, ¿no? Porque ustedes ya están, quizás muchos de ustedes ya estén trabajando, otros estén pensando en algún momento trabajar, deben de comprender de que un trabajo no es nada más que un acuerdo, es un contrato entre dos partes. La una parte necesita alguien que realice una actividad específica, por eso contrata, y acuerda pagar una cantidad de dinero. La contraparte, en este caso el que busca el trabajo, ofrece su capacidad productiva, que puede ser vía intelecto o puede ser por trabajo de fuerza física o algún otro similar, en el cual va a brindar ese servicio a cambio de una paga. Entonces, a eso se refiere en contratación directa y bilateral. Se prohíbe la precarización. ¿Qué significa el término precarización? De trabajar en condiciones adversas, por ejemplo, en un ambiente hostil o en un ambiente en donde tienen condiciones antisanitarias o situaciones de riesgo, situaciones de peligro. O sea, eso está prohibido por ley. O sea, si alguien va a trabajar en una zona donde hay posibilidades de accidentes, entonces el empleador está en la obligación de proveer instrumentos que los ayude a prevenir esos accidentes, qué sé yo, pueden ser gafas, cascos, guantes o algún otro implemento necesario para precautelar la integridad de la persona que va a trabajar. ¿Sí? También está prohibido el tema del contrato laboral por horas, es decir, de que se hace un contrato para que una persona trabaje determinados números de horas a la semana, por decir 6 horas, 2 horas, 5 horas. Eso no está establecido en la ley actual. Tengo entendido de que eso está en estudio porque el actual gobierno quiere cambiarlo. Quieren cambiarle los distintos medios de contratación laboral. Vamos a ver en qué queda todo este sistema. Entonces, pero hasta la actualidad eso se mantiene vigente, ¿no? La contratación por horas no está permitida. O sea, lo que está permitido es que uno trabaja una jornada de 40 horas, que es el tiempo completo, 20 horas medio tiempo o tiempo parcial, que es obviamente es una cantidad que no puede no puede ser menor, si no me equivoco, a 16 o 20 horas, o no, a 8 horas, menos eso no puede ser. Entonces, esto es lo que refiere a la parte bilateral y directa. Este otro enfoque de la remuneración será justa se basa que nadie puede ganar menos de un salario básico, ¿no? El salario básico en la actualidad está fijado en $400 y en el caso de que hubieran valores en que el patrono debiese de pagar a sus empleados, esto constituye un crédito que le debe pagar a sus empleados de manera privilegiada, privilegiado de primera clase. Es decir, que primero, si entras en un proceso de pago, de liquidaciones, primero tienes que pagar los sueldos. Después pagas
los otros rubros que correspondan. Primero tienes que pagar la parte que corresponde al sueldo. Inclusive está por encima del derecho de los créditos hipotecarios. O sea, primero se le paga el sueldo y después en la parte de las hipotecas. Inclusive los descuentos pues no pueden exceder del 10% por cuestiones de multas o por cuestiones de compras por artículos que realice el empleador dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esto es importante conocer para poder velar los derechos que cada uno tiene al momento de tener una relación contractual y no hayan abusos, ¿no? Y es que todos ustedes sepan, cuando vayan a trabajar, de que les están pagando la justa cuantía, ¿sí? Vamos, tengo programado enseñarles cómo hacer el cálculo de las remuneraciones, cómo hacer el cálculo de los décimos, cómo hacer el cálculo de las vacaciones, de las utilidades y los rubros que se manejan en la parte salarial, ¿sí? Entonces vamos a hacer inclusive unos pequeños cálculos en Excel para aprender a hacer aprender a determinar estos rubros, ¿sí? Continuamos. A ver, ayúdenme con la lectura. Sí, economista. Ya. Dale ya. Estado y empleo. Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que percibe la persona trabajadora en dinero, en servicios o especies, inclusive lo que reciba para los trabajos extraordinarios y suplementarios. A destajo, comisiones, participación de beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuará el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables, en las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria. No habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley. ¿Ya? Listo, entonces aquí vemos el tema de pagos con respecto a los de indemnizaciones. Tenemos las utilidades, viáticos, subsidios y remuneraciones adicionales. Estos rubros forman parte de los beneficios que reciben las personas que trabajamos, pero no constituye como un esquema de que lo vas a recibir mensualmente, sino en el periodo que corresponde o cuando se suscite. Y obviamente estos rubros son valores a los que tienen derecho. Por ejemplo, el caso de las utilidades, si alguna persona labora en una compañía dentro de un periodo específico, al momento de salir, imagínense que sale en el mes de octubre, entonces la persona trabajó de enero a octubre, salió y la compañía donde trabajó generó utilidades. Entonces, esas utilidades tiene que pagarle al empleado, al ex colaborador, al ex trabajador, le tiene que pagar su porcentaje por el periodo que estuvo trabajando. Entonces, en el mes de abril, que es la fecha que tienen, que están obligadas todas las empresas a pagar sus utilidades a sus empleados, entonces lo que hacen es, le llaman y le cancelan el valor que corresponda. En la actualidad, con la tecnología, lo que hacen es, si mantienen las cuentas habilitadas, lo que hacen es, les acreditan esos valores por el pago de utilidades. Normalmente suelen hacer así unas compañías, otras compañías suelen llamar a comunicar de que tienen un valor por utilidades para cobrar, y se acercan y cobran y les hacen firmar una parte legal y listo. Entonces, pero todos tienen derecho a recibir sus valores de remuneraciones por ese concepto, ¿no? Y eso está considerado inclusive dentro del pago de las indemnizaciones en el caso de que haya salido y no los haya cobrado todavía. Dentro de la liquidación de pagos, ahí cuando se elabora el acta de finiquito es un documento en el cual se da por terminada la relación laboral, la relación contractual entre el patrono y el empleado,
Entonces, y en esa acta de finiquito se indican cada uno de los valores que se van a liquidar. Entonces, de ahí se establecen todos los valores que se va a recibir y normalmente esto se hace sellar ante el Ministerio de Labores, de Relaciones Laborales, para que dé fe y se haya cerrado completamente el hecho de los pagos y la relación contractual y cualquier pago existente. Tenemos el tema de las utilidades, que menciona todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique el derecho será sancionado por ley. ¿Sí? Aquí hay algo especial que se los voy a compartir con el tema de las utilidades. Ustedes sabrán, bueno, ya no se ve tanto, pero esto en el año 2008 fue un boom. ¿Qué pasaba con las utilidades? Las empresas declaraban un nivel de utilidad y pagaban sobre ese nivel de utilidad, ¿no? Luego viene el SRI y les revisa las cuentas y dice, tú has declarado mal el impuesto a la renta. Hace sus cálculos el SRI y los glosa. Entonces entran al juicio y se van por un tiempo determinado hasta que se declara una sentencia. Si la sentencia se declara a favor de la empresa, no pasa nada, queda ahí. Pero si se declara a favor del Estado, a favor del SRI, la empresa está obligada a pagar el valor de los impuestos. Entonces, lo lógico que aquí se debería hacer, o se debería haber hecho, no puedo decir que se dio o no se dio porque no consto con la evidencia para corroborarlo, pero lo lógico que debió haber sido es que las empresas deberían de pagar por ese reajuste que se hizo sobre la base impositiva, la base impositiva es sobre la que se calcula el impuesto a la renta. Entonces, como esa base se volvió mayor, porque hay una reliquidación de impuestos, se volvió mayor, entonces tiene que pagar, termina pagando al SRI esa diferencia. De igual manera, tiene que pagarle a todo el personal que laboró durante ese proceso, tiene que pagarle el porcentaje por el ajuste de las liquidaciones por concepto de utilidades. ¿Sí? Entonces, porque eso es un derecho irrenunciable que tienen las personas. Entonces, yo no puedo atreverme a decir de que si se hizo o no se hizo, pero... Bueno, visto, o sea que solo pagan lo que le faltaría, pero no le dan lo demás dinero a los empleados, solo pagan lo que le falta. Ajá, por el proporcional de la diferencia que se calculó sobre la base imponible del impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces esa parte es importante que ustedes la conozcan, ¿no? En algún momento les toca vivir ese caso o asesorar ese caso, o llevar uno de esas situaciones y saben a qué deben de atenerse. Eso con respecto, inclusive hubo también fue en el año 2008, sigue dando un poquito, sí, 2008, cuando vino el auge, no, fue a partir de 2006, perdón, discúlpeme. Entonces, a partir de 2006, donde comenzó el auge de lo que son las normas internacionales de contabilidad financiera. En aquella época, se trabajaba con las normas ecuatorianas de contabilidad. ¿Qué son las normas ecuatorianas de contabilidad? Son normas que te indican de cómo tú debes de llevar tu manejo contable para efectos de presentar estados financieros, entre esos el balance, balance general, estado de resultados y todos los estados financieros que solicita la ley. Viene esta nueva normativa internacional que desplaza a la normativa ecuatoriana y se acogen a las NIC, a las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Dentro de esta normativa hay una cláusula que establece el recálculo de las utilidades, el recálculo de la base imponible para el tema de los impuestos. Y mucha de esta parte generó, o sea, el SRI estuvo vigilante de que ese recálculo sea a favor del Estado y no a favor del empleado, del empleador. Porque si era a favor del empleador, que resulta que el Estado tendría que devolver parte del impuesto a la renta que se pagó. Entonces, obviamente veló y algunas empresas tuvieron que recalcular porque hay ciertos activos que bajo la normativa ecuatoriana se los podía considerar como parte de
de gasto deducible, pero bajo la normativa internacional ya no eran considerados como normativa deducible. Entonces eso cambió la base impositiva en algunos casos para algunas compañías, y obviamente el Estado dijo, a ver, en función a esta norma normativa que tú te estás acogiendo, tienes que recalcular el impuesto y pagarme el proporcional que me corresponde para el año de transición. Entonces, de hecho lo hicieron así. Pero lo que no se contempló, eso bueno, no lo puedo decir de fuente directa, porque no lo he corroborado, pero debería haberse dado el caso de que de igual manera se lo hizo o se lo debió haber hecho para la parte de los empleados, ¿no? De que así como se recalculó el impuesto para la parte del Estado, se debió haber recalculado la base de las utilidades para el para los empleados que laboraron en esos periodos. ¿Sí? Esto les hago como una acotación para que cuando ustedes en algún momento trabajen en alguna empresa privada, porque las empresas privadas están obligadas a pagar utilidades, las empresas públicas no pagan utilidades. ¿Sí? Eso también es importante que lo sepan. Solo las empresas privadas pagan utilidades a sus trabajadores. Las empresas públicas no pagan utilidades a las empresas, porque en teoría la empresa pública no genera utilidad. No genera utilidad porque todo forma parte de de una sola arca fiscal, y normalmente el gobierno termina con déficit. ¿Sí? Entonces, normalmente eso no existe el tema de utilidades dentro del sector público. ¿Ya? Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan, y estos se encuentran en el Código del Trabajo. También deben de tener conocimiento de que además del Código de Trabajo, esto aplica para las empresas privadas. ¿Sí? Si alguien va a trabajar en el sector público, va a manejarse bajo una ley especial que es la ley del servidor público. Entonces, obviamente tiene concordancias con la parte del Código de Trabajo, pero hay algunas diferencias. ¿Sí? Vamos a continuar. Seguimos con el artículo 330. ¿Me ayudas con la lectura? A ver, Stephanie, ayúdame con la lectura, por favor. Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. Artículo 331. El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea indirecta o directa. Se cambió. Ya.